días tengan todas y todos ustedes. La idea fundamental de la nueva normalidad es que tengamos un regreso gradual, ordenado y cuidadoso a las actividades de la vida pública. Y aquí retomo de manera breve la idea que la mayoría de ustedes conoce. Del 23 de marzo y hasta el 30 de mayo ha sido el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta Jornada Nacional de Sana Distancia, como hemos dicho, tiene como propósito, ha tenido como propósito, reducir la frecuencia con que las personas nos encontramos en el espacio público. El espacio público es un campo muy abierto que básicamente es todo lo que no es nuestra casa. Salimos a la calle, tomamos el transporte público, llegamos al trabajo, vamos a la escuela de los hijos o la propia, vamos a comprar alimentos, acudimos a un parque público. Cualquiera de estas situaciones es el espacio público, las playas, los jardines, los campos. Y en ese espacio público pasamos una cantidad muy sustancial del tiempo junto con otras personas. En casa hay familias más extensas, hay familias más pequeñas, pero en casa estamos en contacto con pocas personas. En el espacio público solemos estar en contacto con muchas personas. Entonces, la Jornada Nacional de Sana Distancia, ese fue el propósito, que al no estar abiertos los espacios públicos de trabajo, de educación y de recreación, se disminuye el contacto entre personas. Queda claro que cuando decimos recreación es un conjunto muy amplio y muy diverso de actividades sociales, culturales y de otro tipo. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo funcionó y por qué funcionó la Jornada Nacional de Sana Distancia para entender lo que significa ahora la nueva normalidad. Al reducir la movilidad en el espacio público, como hemos comentado y hemos mostrado con base en los datos, logramos reducir hasta 81% el punto máximo de casos que se hubieran presentado en la Ciudad de México, que ha sido el elemento más ilustrativo de la epidemia, porque en la Ciudad de México y el Valle de México en general se presenta la mitad de los casos de esta epidemia. Es muy importante tener claro que la epidemia sigue, la epidemia no ha concluido y, como hemos dicho repetidamente, la epidemia le faltan todavía varias semanas. La epidemia de COVID en México todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país. Hemos usado repetidamente la curva epidémica del Valle de México porque es donde está la mayor cantidad de casos. Ahí fue donde dijimos el pico máximo se dará entre el 6 y 8 de mayo y posteriormente empezará a descender, cosa que ha ocurrido, pero no debe nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso. No es el caso, no es el caso. ¿Qué quiere decir la nueva normalidad? Le llamamos nueva porque las actitudes, los comportamientos que tenemos que tener respecto a la prevención y específicamente a una serie de medidas de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberemos quitar en muchos años, porque nos permitirán convivir con este nuevo virus, no solo en México, sino en todo el mundo, en la medida en que esta pandemia durará todavía un número indeterminado de meses, pero seguramente muchos, en todo el mundo. Cuando terminen los ciclos de transmisión en México, seguirá habiendo transmisión en otras partes del mundo. Y en todo momento hay riesgo de que haya un reingreso. Por eso es nueva, porque tenemos que cambiar con respecto a lo que hacíamos antes de que empezara la epidemia. Pero también le llamamos normalidad porque la vida pública no se puede suspender. La vida pública, trabajar, estudiar, socializar, tiene que continuar porque si no continúa existirían graves afectaciones a el bienestar de las personas.
Como hemos señalado repetidamente, la mitad de la población de México vive al día en términos económicos. Tiene que salir a tener sus ocupaciones para conseguir el ingreso y con ello el alimento y los bienes básicos para la persona y la familia. Entonces, tiene que continuar la vida pública. Finalmente, y voy a presentar 4 diapositivas, para lograr el regreso ordenado a estas actividades, hemos considerado todos los aspectos de la vida pública de manera específica. La actividad económica, que el maestro Zoe Robledo especificará los elementos técnicos para regularla en términos de seguridad sanitaria. La educación pública, que el maestro Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, explicará los elementos que tienen que ver en el momento en que podamos regresar a las actividades escolares. El turismo, que es una actividad económica importantísima para México, especialmente para algunos estados que tienen la mayor parte de su economía cimentada en estas actividades. También hemos considerado esto y también tenemos protocolos técnicos específicos que siguen estándares o mejores prácticas internacionales para garantizar la seguridad sanitaria, es decir, disminuir al máximo posible la posibilidad de que haya contagios. No perdamos de vista, y digámoslo siempre con claridad, tengámoslo muy claro, que en México y en el mundo entero, en cada uno de los países del mundo, esta experiencia de retorno a la nueva normalidad es nueva. Es nueva porque el virus SARS-CoV-2 causante de COVID es nuevo para los humanos. Es nuevo. Entonces, en todo momento, ciertamente existe el riesgo, la posibilidad de que haya un repunte de la epidemia en un sitio que se empiece a abrir. Por eso es muy importante la cooperación de todas y todos los miembros de la sociedad, todas las personas, todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las corporaciones, las empresas, para tener un regreso ordenado, escalonado. Por favor. La situación mundial: 5.701.337 personas han tenido COVID y este ha sido confirmado y notificado desde que inició la pandemia. De ellas, 1.362.510, que representa el 24%, lo han tenido en los últimos 14 días y por lo tanto son la parte activa de la transmisión de esta epidemia. 6.3% es la tasa de letalidad global estimada y la distribución por regiones del mundo, por continentes, es la que se muestra en la pantalla, claramente con la región de América en una fase creciente y en cambio Europa en una fase decreciente y otras áreas, otras zonas, otros continentes como la zona del Mediterráneo Oriental en también una fase creciente, pero en menor proporción. La siguiente. En México, 84.624 personas han tenido COVID y este ha sido notificado y confirmado por laboratorio desde que inició la epidemia en México el 28 de febrero. 16.202 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto son el elemento que en este momento contribuye a la transmisión de COVID y muy desafortunadamente 9.415 personas han perdido la vida por COVID. 264.000 han sido estudiadas, resultando en las ya mencionadas positivas o en 140.553 que han sido descartadas, aunque fueron casos sospechosos y en su momento, como todos los casos sospechosos, contribuyeron muy importantemente a identificar los patrones de ocurrencia de la enfermedad del síndrome COVID con salud pública. Quiero hacer notar, esto creo que ya era obvio para la mayoría de ustedes, que a lo largo de la epidemia se van haciendo más y más y más y más pruebas para recordarles que no hay un límite, no hay un límite preespecificado, no hay una cuota diaria, no hay una cuota mensual, no hay una cuota por estado. Conforme haya casos sospechosos, se deben hacer pruebas. No debe haber restricción alguna y jamás debe haber una disposición de que se prohíba hacer pruebas. Cuando haya un caso sospechoso de COVID, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, si es un caso leve, se deben realizar pruebas al 10% en las unidades monitoras de enfermedad respiratoria. Si es un caso grave, al 100% se le deben hacer
pruebas de laboratorio, tomándoles la muestra correspondiente. Si desafortunadamente es un caso fatal al que no se le pudo tomar la muestra, se puede tomar post-mortem para ayudar al proceso de identificación de las causas de muerte. ¡Viva México!